Hola, Dios los bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y el tema del día de hoy es ¿se debe imponer el diezmo en la iglesia? La gran mayoría de las iglesias demandan de sus miembros el 10% de su salario, diciendo que si no lo hacen no solamente le están robando a Dios, sino que son malditos. En otras palabras, el que no diezma se va a ir al infierno. El pasaje que citan de la Biblia para decir estas cosas es Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora bien, si puedes recordar más o menos todos los pasajes del Nuevo Testamento, notarás que Jesús y sus apóstoles nunca enseñaron que la iglesia debía diezmar. Los apóstoles sabían que leyes eran universales, que leyes aplicaban a los judíos y que leyes aplicaban a los cristianos. Y de la misma manera que ellos dividían bien las escrituras, el apóstol Pablo le enseñó lo mismo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora veamos el contexto de Malaquías capítulo 3. Ahí en el contexto podemos ver a quienes está regañando Dios. En el versículo 3 dice: hijos de Leví. En el versículo 4 dice: Judá y Jerusalén. Versículo 6 dice: hijos de Jacob. Versículo 9 dice: la nación toda. En fin, podemos ver que Dios está reprendiendo al pueblo de Israel, no a la iglesia, y es a ellos que los acusa de ladrones y los maldice. Dios nunca maldice a la iglesia. Y es que en ese momento los hijos de Israel estaban desobedeciendo no solamente las leyes morales, sino también las leyes mosaicas en cuanto a los diezmos y ofrendas que los judíos debían ofrecerle a Dios en el Antiguo Testamento. Averiguando de qué diezmos y ofrendas se estaba refiriendo Dios, podemos darnos una idea en Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Si estudias todo el pasaje de Números 18, te darás cuenta que los diezmos y las ofrendas venían siendo los animales y el fruto del campo que traían los hijos de Israel para ser sacrificados o mecidos o elevados a Dios. Pero lo importante no es solo ver qué eran los diezmos, sino para quiénes eran y por qué. Y en Números capítulo 18, versículo 20 y 21 nos da una idea. Ahí en el versículo 20 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los diezmos que traía el pueblo de Israel era para alimentar a los levitas, quienes ministraban el tabernáculo de reunión y después en el templo. Es por esto que en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice que los diezmos debían ser traídos al alfolí, ya que se trataban de diezmos de alimentos que necesitaban ser guardados en el granero. Alfolí significa granero. Y cuando pide que haya alimento en su casa, se refiere a los animales que traían al templo para ser sacrificados, cuya carne comían los levitas. Pero lamentablemente el día de hoy, muchos predicadores en muchas iglesias usan mal la palabra de verdad, dividiéndola incorrectamente, torciéndola, malinterpretándola y aplicándola erróneamente, con tal de abusar, amedrentar y aprovecharse de la membresía. Por un lado le dicen a la membresía que le deben dar el 10% de todas sus ganancias, pero por otro lado, ellos no se sienten obligados a darlo, siendo que los levitas también daban su diezmo, según Números 18:26. O si es que si dan diezmos, como quiera, son predicadores que tienen muchas posesiones de parte de los diezmos
de la iglesia, a diferencia de los levitas, los cuales nunca obtuvieron heredad ni parte, según Números 18:20. Imponer el diezmo en la iglesia es como imponer el día de reposo o imponer la dieta judía, ya que aunque para cada una de esas leyes hay amonestaciones muy fuertes de parte de Dios, todas son dirigidas a los judíos bajo el antiguo pacto y no a la iglesia de Cristo. No quiero negar que habrá muchos que han de imponer el diezmo solo porque eso fue lo que aprendieron en una iglesia o en un colegio bíblico o de parte de un predicador. Pero la verdad es que si cada miembro cumpliera con las ordenanzas de Jesús y sus apóstoles, imponer el diezmo saldría sobrando. Ofrendaríamos de tal manera que nuestros evangelistas, ancianos, pobres y viudas tendrían todo lo suficiente para vivir una vida decente. La generosidad de la iglesia no es por imposición, sino por gracia. Tal vez haya predicadores que digan: pero si no imponemos el diezmo en la iglesia, la membresía va a ofrendar muy poco, siendo que la verdad es lo contrario. Cuando uno aprende y cree de corazón la doctrina que Jesús y sus apóstoles nos enseñan en el Nuevo Testamento, uno tiende a ser muy generoso por amor y agradecimiento a Dios. Esta generosidad espontánea la vemos desde los primeros días de la iglesia, en Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35, que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Luego, más adelante, vemos que las iglesias gentiles también eran bien generosas por la gracia de Dios. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este privilegio para los santos. El apóstol Pablo no les rogó a que ofrendaran, al contrario, ellos le rogaron a él para que aceptara su ofrenda, para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Al ver los ejemplos anteriores, no podemos negar que los miembros de la Iglesia de Cristo daban más del 10% de lo que tenían, porque apreciaban verdaderamente la gracia de Dios en sus vidas. En Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesús nos enseña a dar por gracia. Dice Jesús: de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora vamos a ver las instrucciones a la hora de ofrendar. Estas instrucciones a la hora de ofrendar. Estas instrucciones las dio el apóstol Pablo en cuanto a la ofrenda especial que se estaba recogiendo para los santos pobres en Jerusalén, pero que hoy podemos aplicarlas a la ofrenda en general. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, el apóstol Pablo le dijo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y es por eso que los miembros de la Iglesia de Cristo ofrendamos cada domingo según como hayamos prosperado y no según como hayamos gastado, ya que no queremos ofrecer sobras, sino lo mejor. Después, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, el apóstol Pablo les dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es por eso que los que dirigen la ofrenda en la iglesia no andan manipulando ni forzando a los miembros, sino que simplemente leen y hacen un llamado a ofrendar conforme al modelo nuevo testamentario. Ahora, el principio de la siembra y la cosecha sí se aplica en el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Hechos 20:35, dice ahí una frase que dijo Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Aunque el diezmo no se debe imponer en la iglesia, porque era una práctica judía que la iglesia bíblica nunca practicó, no podemos negar que el principio de la siembra y la cosecha aplicada a la ofrenda sí está vigente el día de hoy.
no necesariamente igual que los judíos, a quienes Dios les prometió bendiciones materiales en su tierra, ahí en Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12, pero sí en cuanto a bendiciones espirituales. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, la iglesia en Jerusalén, que era súper generosa, no se hizo rica, económicamente hablando. Al contrario, después de haber sido muy generosa, padeció una gran persecución. Eso lo vemos en Hechos 8:1. Muchos quedaron expatriados al dispersarse. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1:1. Y los que quedaron en Judea hubieran sufrido una gran hambre si no hubiera sido por las ofrendas de los gentiles. Eso lo vemos en Hechos 11, 28 y 29. Pero no podemos negar que a pesar de todo esto, se sintieron muy bendecidos por Dios, porque sabían que por pura gracia habían sido santificados para recibir una herencia eterna en los cielos. Uno puede leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9, para ver cómo de a todo lo que está diciendo el apóstol Pedro a ellos, es pura enseñanza acerca de lo que va a venir y cómo ellos se sentían bien gozosos y bien alegres por la esperanza de aquello que iba a venir, no por las cosas materiales que ellos estuvieran teniendo en ese momento de parte de Dios, sino por la vida eterna que iban a heredar. Continuando hablando de cómo las bendiciones no son necesariamente materiales, ya vimos el ejemplo de las iglesias en Macedonia, que a pesar de su profunda pobreza, la gracia de Dios se manifestó en ellos a través de su abundante gozo y abundante generosidad, a pesar de ser bien pobres. Y una vez que el apóstol Pablo les comparte a los corintios el gran ejemplo de las iglesias en Macedonia, les enseña el principio de la siembra y la cosecha en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8. El 7 ya lo vimos, pero veamos el versículo 6 y 8 de 2 Corintios 9. Y dice de esta manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y en el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios verdaderamente te quiere bendecir mucho, pero no para que lo gastes en ti, sino para que seas generoso con lo que Dios te da. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Pero primero hay que dar. Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación a cada uno de ustedes. Amén.